término a esta clase, ¿verdad? Bien, entonces comentábamos precisamente las enseñanzas importantes o más relevantes, ¿verdad?, que tiene este libro. Entonces nos quedamos ahí, dice que cuando un hijo de Dios se arrepiente de todo corazón, recibe la respuesta de Dios y la liberación de la esclavitud del pecado cometido, ¿sí? Entonces sabemos que aún lo que nosotros hagamos, si realmente nos arrepentimos de veras con esa sinceridad, pues, perdón, el Señor nos va a liberar, nos va a perdonar, ¿verdad? Porque pues mucha gente a lo mejor vuelve a cometer algún pecado que piensa que es muy grave, y lo que piensa o lo primero que dice es que el Señor ya no me va a perdonar. Eso es una mentira, porque realmente el diablo es lo que nos quiere venir a confundir, ¿verdad? Y nos quiere separar precisamente de Dios. Entonces no importa la gravedad, si nos arrepentimos, el Señor ¿verdad?, nos va a liberar. Bien. Dios aún continúa juzgando la idolatría y la inmoralidad, y lo hace disciplinando a su pueblo. Efectivamente, entonces, pues Dios realmente pues no ve bien esta parte, que la idolatría ya hemos visto, hemos escuchado que la idolatría no nomás es adorar a imágenes, todo eso, sino la idolatría también es si ponemos mucha atención a otras cosas, al dinero. Eso es idolatría, porque estamos dejando a un lado a Dios. Y dice la inmoralidad, dice, y lo hace disciplinando a su pueblo. Entonces, ¿cómo el Señor pues, va pues realmente a corregirnos a través de la disciplina? Otro punto es rechazar la teocracia, o sea, el gobierno de Dios. Es como decir yo soy Dios, es hacer lo que a nosotros nos parece bien. Sí, lo que comentábamos hace un rato, que piensa uno que está correcto, ¿eh? Pero si realmente le pide uno dirección a Dios, vamos a ver que no es así. El amor y la paciencia de Dios no tiene límites. Imagínense si tuviera límites, entonces no, pues ya pelas, ya estuviéramos fuera, ¿verdad? Ya no tendríamos esa oportunidad, pero realmente tenemos un Dios amoroso y paciente, que nos está esperando, ¿sí?, siempre, en todo momento. Entonces, imagínense cuando no lo tomamos en cuenta, pues se contrista el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso es lo que no debemos de hacer. Entonces dice, el amor y la paciencia de Dios no tiene límites. Él siempre perdona, aunque nosotros no lo tengamos como el Señor de nuestras vidas. Sí, eso es tremendo. El versículo clave de este libro es, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Muy bien. Entonces este es un resumen o bosquejo de lo del libro de Jueces. Enseguida viene el libro de Ruth. Habla sobre amistad, dice Ruth es amistad, dice el libro del amor y el cuidado de Dios. Es luz durante la época oscura de los jueces, ¿sí? O sea, trae luz a esa época, porque sabemos que el pueblo se estaba corrompiendo, ¿no?, que estaba en desobediencia. Este libro pues dice que nada más son 4 capítulos con 85 versículos, y que realmente si lo leemos, dice que puede ser leído en 15 minutos, o sea, realmente es muy cortito, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tanto lo largo y lo corto, pero realmente aquí, pues la atención en la que debemos de enfocar cuando leemos el libro, pues es el vínculo que tiene Ruth y Noemí, ¿verdad? Ese amor realmente familiar que hay, ¿sí?, y que es profundizado por el sufrimiento y la raíz, ¿sí?, del libro. Entonces, vemos ahí esa parte que es creo que lo más importante que nos trae de mensaje este libro. El autor dice, el libro no nos da ninguna indicación, pero se ve claramente que el autor era una persona de mucha fe en Dios y en el cuidado de los suyos y su gobierno providencial del mundo. La fecha, el libro se escribió durante el tiempo del rey David.
puesto que se le menciona en Ruth 4, 18 al 22, y no se menciona a Salomón su hijo. Los acontecimientos sucedieron como dice, en 1:1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Entonces, entre 1389 y 1050 a.C., desde la muerte de Josué hasta la ascendencia de Saúl, el primer rey de Israel. Entonces, es más o menos el periodo que abarca, ¿sí? Desde la muerte de Josué hasta que es nombrado rey Saúl de Israel, ¿sí? El método, pues narración bíblica, o sea, historia, una narración. Propósito: lo principal del libro de Ruth es informar respecto de los antecesores inmediatos de David, el más grande de los reyes de Israel, ¿sí? De cuyo linaje debía venir el Mesías, ¿sí? Entonces eso sabemos que de ahí viene el Mesías, del linaje de David. También enseña el largo alcance, la gracia de Dios que está dispuesta a aceptar aún a los gentiles convertidos en la comunión de su pueblo de redimidos, ¿sí? Entonces, ese es el propósito, de aceptar aún a los gentiles, porque nosotros ¿qué somos o qué éramos? Esos gentiles. Dice el nombre de este libro, dice, lleva el nombre de su personaje principal, que es Ruth, en hebreo. Originalmente el nombre se escribe Ruth y significa amistad o atractivo, ¿verdad? Ok. Perdón. Entonces, pues podemos ver realmente este libro, pues muy corto, pero que trae un buen mensaje. Bien. ¿Para qué se escribió? Pues dice, para revelar el inmenso amor de Dios, relatado en la bella historia de Ruth. Una historia conmovedora, con un mensaje inspirador y animador. Entonces, no sé si ustedes hayan leído este librito, está es muy emotivo, muy bueno, pero si nosotros tomamos realmente la esencia y la aplicamos a nuestras vidas, nuestra vida cambiaría, ¿verdad? Entonces dice, la gracia misericordiosa de Dios para alcanzar a todos los pueblos gentiles de la tierra. La manifestación de Dios es la inclusión de una extranjera en el linaje real del Mesías. Fíjense nomás. Ok. ¿Cómo está conformado este libro? Pues dice que del capítulo 1, versículo 1 al 22, al 2, dice, decisión de Ruth. Permanecía en Moab y llegaba a Belén. Donde habla también de Noemí, pierde a su esposo, que es Elimelech, y a sus 2 hijos. Noemí planea regresar a Judá, del 1:6 al 4. Ruth decide acompañar a su suegra Noemí, ¿verdad? El pueblo de Belén da la bienvenida a Ruth. En segunda parte dice, el trabajo de Ruth. En su necesidad conoce a un amigo, o sea, pues sabemos que ella en esa necesidad pues se pone a trabajar, ¿verdad? Y conoce a una persona, ¿verdad? Ruth espiga en el campo de Boz. Él fue su esposo posteriormente, ¿verdad? También habla de la conversación entre Boz y Ruth, habla sobre la comida y trabajo, dice, de la tarde. Ruth regresa a donde su suegra. Dice, orientación para Ruth. Noemí aconseja a Ruth a proponerse un hogar. Del versículo 3. Del 1 al 18 en el versículo. Noemí explica su plan a Ruth. ¿Sí? Capítulo 3. Ruth lleva a cabo el plan, el obsequio e instrucciones de Boz a Ruth. En la cuarta parte, pues el matrimonio de Ruth, ¿verdad? Llega a ser abuela de David.
Fíjense, la abuela de David. ¿Y por qué cree que viene de ahí? De ese linaje. Pues vemos realmente el corazón que tenía, el comportamiento de esta persona, ¿no? O sea, no de cualquier, como es el de cualquier raíz genealógica, ¿verdad? O sea, pues, tenía que ser de algo bueno, dice. Entonces dice, vos propone que el pariente más cercano redima la heredad de Elimelech. ¿Sí? Me salté, ¿no? Inciso B, al negarse vos propone redimir a Ruth, Noemí y su nieto Obed, y genealogía de los antepasados de David. Entonces realmente esa es la estructura. Ahora, capítulos importantes, pues el 1, pues todos son importantes. El primero, Ruth, es ejemplo de fidelidad hacia el Dios de Noemí. O sea, es fiel. Ruth es ejemplo de una mujer trabajadora. 3, vos, el pariente cercano, protege a Ruth. 4, matrimonio de vos y Ruth, Obed, su hijo, abuelo del rey David. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja este libro? Dios honra, ¿verdad?, la obediencia de las personas que viven piadosamente en medio de tiempos de corrupción. Ay, híjole. Sí, ¿no? Entonces, tiempos de corrupción. ¿Qué tiempo estamos viviendo ahorita? Pues eso, ¿no? Sí, tiempos. Entonces, es que es difícil a veces, sí, ¿no? Bueno, es fácil dejarse corromper, difícil. Pues no, así que difícil no, ¿cómo se llama? No aceptarlo, ¿verdad? Pero sí se puede. Entonces, bueno, yo de alguna manera, en lo que trabajo, bueno, aparte de dar algunas clases que doy ahí en la escuela, pero realmente mi trabajo es elaborar los impuestos y todo eso, y ahí hay mucha corrupción. Entonces, piensan que uno, como contador, piensan que uno es el mago ahí. Dicen, nada más, ay, es que tengo que pagar mucho de impuestos. No le puedes bajar. Que pague menos. Pues no, porque eso es lo que tienes que pagar. Sí. No, pero es que yo sé que alguien me lo ha hecho, alguien puede hacer, pues entonces que alguien te lo haga. Sí, pero entonces nosotros ya no podemos prestarnos a ese tipo de cosas, ¿sí? Dice, Dios bendice la devoción de aquellos que renunciando al mundo viven para agradar a Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que hacerlo, renunciar al mundo para agradar a Dios. La provisión de Dios es manifestada a los más fieles, que viven en medio de una generación maliciosa. Así es, una ciudad mala, generación mala. Dice, Dios premia las amistades que se basan en el amor, la lealtad y la familiaridad. ¿Sí? Entonces ahí está hablando de un punto importante, el amor, la lealtad y la familiaridad. Dios es soberano y fiel a sus propósitos redentores y a la línea mesiánica. ¿Sí? Entonces Dios es fiel, hermanos. Dios es bueno. Amén. Amén. Entonces, todos estos puntos de alguna manera son enseñanzas que podemos extraer, salud, de ese libro, ¿verdad? Muy bien. El versículo clave, 1:16, dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Amén. Entonces aquí le está diciendo Ruth, ¿a quién? ¿A quién? A Noemí. Entonces le dice, está diciendo,
no me ruegues que te dejes, que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviere, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Entonces realmente ella ¿cómo lo podré? Solidarizó con Noemí, su suegra, ¿no? Que realmente murió su esposo de Ruth, y ella aún en un momento hubiera dicho, no, yo ya no tengo nada que ver. Menos si es la suegra, ¿no? No, al contrario, todavía se unió ese amor que le tenía, ¿no? Entonces fue fiel, la fidelidad, exactamente, ¿no? Dice, tiempos de los reyes. Esto ya es el primer libro de Samuel. Entonces ahora ya pasamos al primer libro de Samuel. Y estamos hablando pues de lo que son libros históricos, libros del preexilio, ¿verdad? Autor, pues dice que es mejor decir autores porque son varios. Dice, porque Samuel y algunos otros profetas colaboraron en escribir el libro, ¿verdad? Debido a que el libro muestra un punto de vista profético. De acuerdo con la tradición judía, los primeros 24 capítulos de Primera de Samuel fueron escritos por Samuel, y el resto, junto con Segunda de Samuel, por Natán y Gad. ¿Sabe? Y ahí habla en 1 Corintios 29-29. Entonces aquí hay varios autores. ¿En qué fecha se escribió? Pues dice que del año 1025 al año 900. Los acontecimientos cubren un periodo desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte del rey David. Por lo tanto, Primera de Samuel abarca casi un siglo de acontecimientos, desde alrededor del año 1100 hasta el 1011 a.C. El método aquí pues, es narración histórica, ¿sí? Es historia. Muy bien. Propósito. Dice, Primera y Segunda de Samuel se escribieron para narrar la fundación de la monarquía hebrea. De allí que se incluye la carrera de Samuel, el formador de reyes, ¿sí? Samuel. La carrera de Saúl, el rey infiel, que echando por la baranda el pacto se transformó en un tirano. Sí, entonces sabemos que Saúl pues falló. Saúl desobedeció a Dios y por eso fue destituido. ¿Y qué pasó con Saúl? Saúl, pues, al final de cuentas, se suicidó. Bien, la carrera de David rey, dice la carrera de David rey verdaderamente teocrático, o sea, dijimos teocrático porque está dependiendo directamente de Dios, que fundó la permanente y válida dinastía de la que habría de nacer el Mesías. Ahora, el nombre de este libro, Samuel significa nombre de Dios, y el libro lleva este nombre debido a que en la primera parte del personaje principal, que es Samuel, y también porque él ungió a Saúl y David, quienes son otros dos personajes importantes de este libro, ¿no? Entonces, ese es el nombre. Los dos libros conocidos hoy como Primera y Segunda de Samuel aparecen como un solo volumen en todos los manuscritos hebreos, preparados antes de 1517. No fue hasta la traducción del Antiguo Testamento al griego, alrededor del siglo III a.C., cuando el libro fue dividido por primera vez en dos partes. En esa traducción, en la Septuaginta, aparecían como el primero de los reinos y segundo de los reinos, los libros que ahora conocemos como Primero y Segunda de Reyes, aparecían como tercero de los reinos y cuarto de los reinos. Entonces, precisamente dice que este libro anteriormente era uno solo, en los escritos precisamente hebreos o en los manuscritos pues es uno solo. Aquí se dividió precisamente en dos partes, pues precisamente para mejor comprensión, ¿verdad? No por otra situación.
¿Para qué se escribió? Para revelar. Bien, ¿qué nos va a revelar? Dice que la infidelidad de la nación de Israel produjo consecuencias negativas y que Dios premiaba la obediencia con sus grandes bendiciones. Pues aquí volvemos otra vez a ver eso, que el pueblo otra vez estaba mal, ¿sí? Entonces la infidelidad de la nación de Israel, o sea, no seguía fallando, seguía cayendo. Y dice que eso produjo precisamente esas consecuencias negativas. Dice, y Dios premiaba la obediencia con sus grandes bendiciones, o sea, a los que se portaban bien, a los que obedecían. Dice, otro punto a revelar es que el juicio de Dios venidero era seguro a causa de haber rechazado la teocracia divina. ¿Sí? Y que Dios gobierna la vida de los hombres y de las naciones, y que con el ungimiento de David, Dios prepara a su pueblo para la venida del Mesías. Okay. Porque bueno, ya lo comentamos la vez pasada, pues que un hombre conforme al corazón de Dios, pues fue también David, pero vemos que también David falló, ¿verdad? Pero realmente un hombre conforme al corazón de Dios, solo Jesús. Bien, pero bueno, eso es muy importante porque dice, bueno, nos va a contar el pastor, precisamente que en la Biblia, pues, lo que Dios hace y resalta en las personas y todos esos personajes de la Biblia resaltan lo bueno, no lo malo realmente. ¿Sí? Entonces así igual de nosotros, pues también le fallamos, ¿no? Teníamos una vida muy mala, pero no, Dios cuando venimos a Cristo, ¿qué resalta? Pues lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo bueno, ¿no? Ya lo malo. Es que no. Ahí quedó, ¿no? Así es. Igual el bosquejo de este libro, igual 3 divisiones. Dice, la primera parte es su carrera, ¿verdad? De Samuel, restaurador de Israel, del capítulo 1.1 hasta el 8.22. Y dice en el 1 al 2, dice nacimiento y preparación inicial, o sea, cómo se prepara, ¿verdad? Samuel desde que nace, ¿verdad? Cuando precisamente lo lleva a su mamá cuando nace Samuel lo lleva con el sacerdote, ¿verdad? Y que precisamente lo lleva para que lo instruyan. Y al sacerdote, al que se lo encarga, se me fue ahorita el nombre del sacerdote, que alguien me ayuda, hay veces, como estaba muy pequeño, no le hacía caso, ¿no? Como diciendo, ay, después me encargo de él. Y es cuando Dios le habla directamente a Samuel, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Y que lo nombró varias veces, decía, iba con el sacerdote y le decía, ¿me hablaste? No, yo no te hablé, ya vete a dormir. Y otra vez, y el que le estaba hablando era Dios directamente, ¿no? Entonces vean, entonces aquí habla precisamente de nacimiento y la preparación precisamente inicial, ¿verdad? de Samuel. Después condiciones en el sacerdocio, Elí, gracias, Elí, sacerdote Elí, gracias. Iniciación de Samuel en el ministerio, también habla del 3 al 4. Captura del arca y su devolución, del 4 al 7, ministerio de 20 años de Samuel, del 7 al capítulo 14, establecimiento de Samuel como juez, ya del 7 al 17, el pueblo pide un rey, entonces ya no hay, ya están pidiendo un rey del 8 al 22, ¿verdad? Ya ahora quieren rey. Bien, después en la segunda parte Saúl, su ascenso de Saúl, dice la institución de una monarquía, ¿verdad? Cuando se empieza a establecer precisamente la monarquía a través de reyes. Sucesos del ungimiento de Saúl como primer rey, capítulo 9 al 27. Saúl llamado a ser rey, del 10 al 27. Se confirma el reinado de Saúl, del 11 al 12. La guerra con los filisteos, del 13 al 14. La genealogía de Saúl, del 14
al 47, versículo 52, y Dios rechaza a Saúl en el capítulo 15. ¿Verdad? Entonces, pues sí, vemos que, ¿por qué rechazó a Saúl? Pues porque no obedeció. Y la parte 3, pues es el surgimiento de David, ¿sí? La preparación para el reino, ¿verdad? Para su reino. Y ahí dice, David es ungido, dice el letargo mental de Saúl al ser rechazado, pues sí. Consecuencias por la guerra con los filisteos, celos de Saúl y sus resultados, pacto de Jonatán con David, David huye de Saúl en 2 ocasiones, muerte de Samuel, lo que le pasó a David con Nabal y Abigail, Saúl intenta matar a David por última vez, segunda huida de David a Gad, Saúl recurre a los necromancia, a la divina de Endor, las victorias de David y el suicidio de Saúl. Entonces, son de alguna manera los temas que podemos encontrar ahí. Igual ahora ya como viéndolo por capítulo, pues en el capítulo 1 habla del nacimiento de Samuel, en el capítulo 3 el llamamiento de Samuel, 4 muerte de Elí, el 5 y 6 el cautiverio del arca en Filistea, el 7 el avivamiento y retorno del arca a Israel, el 8 Israel pide un rey, 9 Saúl es ungido por Samuel como primer rey, el 12 discurso final de Samuel al pueblo, el 13 al 15 desobediencia de Saúl y el rechazo por Dios, 16 David es ungido rey por Samuel y presentado ante la corte, David libera a Israel al derrotar a Goliat, ese es en el 17, el 18 al 20 huida de David debido a los celos de Saúl, el 20 el pacto amistoso entre David y Jonatán, el 23 David busca el consejo, el 24 y 26 David salva la vida de Saúl en Gadi y Sif, 28 Saúl consulta con la medium de Endor y 31 Saúl se suicida. Entonces vemos de alguna manera ahora por capítulos, ¿sí? ¿Qué enseña? Pues Dios busca personas para que le obedezcan, ¿verdad? Pues vemos por ejemplo a David y sean guías de otros en el camino. Entonces así mismo, al igual nosotros, pues Dios nos está de alguna manera preparando, ¿verdad? Y quiere que nosotros le obedezcamos. ¿Para qué? Para que en un futuro nosotros guiemos a otros. Sí, ese es el propósito, así es, mi hermano. Gracias. Entonces, ese es todo el tiempo, ¿verdad? No nomás en ese tiempo, actualmente es lo que está sucediendo. Jehová de los ejércitos dice que aparece 300 veces en el Antiguo Testamento y es quien nos ayuda a vencer las batallas espirituales, ¿sí? Así es. Dios controla la historia de la vida y todos los demás acontecimientos, aunque el ser humano rechace sus dominios. Así es. Dios no juzga por lo externo de la vida, sino por lo que hay dentro del corazón. Sí, porque por fuera, pues, a lo mejor aparentamos ser una cosa y por dentro pues, somos nosotros. Y entonces Dios ve el corazón. Dice que pesa corazón. Dice, obedecer es mejor y más importante para agradar a Dios. ¿Sí? El obedecer es mejor y más importante para agradar a Dios y nos hará alcanzar nuestro potencial. Entonces ahí, obedecer no nomás es, pues de alguna manera hacer lo que el Señor nos manda a realizar, sino obedecer también dice que es aprender. Entonces, de la enseñanza. Entonces entra dentro del término obedecer. Dice, la transformación de nuestras vidas llegará solo a través de un arrepentimiento legítimo. ¿Sí? Entonces es la única forma en que se va a ser transformada nuestras vidas, a través de ese arrepentimiento legítimo. La presencia de Dios es vital para la estabilidad espiritual. Entonces todas estas enseñanzas podemos obtener de ahí.
Dice, de vez en cuando Dios permite lo que queremos solo para demostrarnos que no es el mejor, que lo que necesitábamos, lo mejor que necesitábamos, ¿sí? Sí, o sea, Dios nos cumple a veces nuestros caprichos, ¿verdad? Y luego nos hace ver que no era lo que necesitábamos. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, a veces yo por X o por Y el Señor no me ha dado un carro, pero yo siempre le he dicho, un carro, Señor. Y luego